Gracias por estar aquí el día de hoy, el día de inauguración del soccer. Y bueno, pues sé que están haciendo un gran sacrificio caminando a través de esta tormenta de tener que venir aquí en lo que el soccer se está inaugurando. No, pero qué gusto, qué bueno que están aquí. Estamos tratando esta serie, ¿no?, de tormentas, perseverancia a través del sufrimiento. Y hemos estado viendo cómo Jesús nos dijo que iba a haber sufrimiento, ¿no?, y que nadie iba a estar exento de él. Y si él no estuvo exento, pues menos nosotros, ¿verdad? Que tampoco vamos a estarlo. Pero él nos dice que confiemos, porque él ya venció al mundo y dice que él estará con nosotros. De hecho, quienes lo seguimos como nuestro Señor, sabemos que él vive en nosotros y nos acompaña. Así que si estamos pasando por una tormenta, él sabe y él entiende perfectamente lo difícil que puede ser. Él sabe lo que es el dolor, porque él mismo lo sufrió en carne propia por amor a nosotros. Y con ese amor es que nos sostiene y actúa en medio de nuestras tormentas. Pero eso no quita que duela, ¿no?, que canse, que nos agote, porque es real. Y así que la semana pasada vimos que se vale acercarnos al Padre en medio del sufrimiento y decirle: Señor, ya no puedo más, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, va a durar esto? Se vale, ¿no? Que podamos voltear a él, decírselo con el corazón en la mano, entregarle nuestras peticiones, pidiéndole alivio, pero sí, muy importante, después de eso decirlo: Señor, yo confío en ti, te entrego esto, sé que tú vas a obrar, aunque no sepamos cómo lo va a hacer. El poder hacer esto, de acercarnos a él así, es un regalo que recibimos de él el día en que nosotros le entregamos a Jesús nuestra vida. En el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Jesús, estamos participando con él de la muerte que él tuvo en la cruz. En ese momento nos estamos uniendo con él en su muerte, pero sabemos que gracias a que venció a la muerte, él nos va a dar y acreditar en nosotros la vida perfecta que él vivió, ¿sí? Y entonces tú y yo ya no tenemos que tener miedo, porque ahora Dios lo que va a hacer es ver en nosotros la justicia de Jesús. Ya cuando nos acercamos a él, podemos acercarnos tranquilamente, porque él ve la justicia de Jesús en nosotros y ve que hemos sido perdonados y además somos adoptados como hijos amados. Y por eso es que lo accesamos así y llegamos a su trono de gracia. En el momento en que nosotros necesitemos, está disponible ese trono. Esto es lo que creemos, pero ¿cómo es que pudimos creer esto? ¿Cómo es que esta realidad, que es tan abstracta, podemos llegar a creerla y a tenerla en nuestro corazón? Bueno, pues es que Dios obró de una manera sobrenatural en nosotros para darnos esa fe y poder creer. O sea, cuando tú escuchaste la buena noticia de que Jesús era tu Salvador, el Espíritu Santo movió tu corazón y movió tu entendimiento para mostrarte la verdad, para que pudieras ver lo seguro que es y lo confiable que es Jesús para poder reconciliarnos con Dios. Y esto fue lo que te llevó a entregarte y a desearlo y decirle: sí, yo te quiero seguir sobre todas las cosas. Hubo un trabajo espiritual dentro de ti que te llegó a creer que valía la pena, que podías confiar en él. Y entonces dices este paso para seguirlo, y el Espíritu Santo vino a vivir en ti. Y ese es el que te da la certeza de que en Jesús hay salvación. Esta es la fe divina, la fe que salva, y es una obra divina en ti. Y es un tesoro, es un regalo que se queda ahí en tu corazón dándote esa certeza. Pablo, en su segunda carta dirigida a los creyentes de Corinto, les dice que en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida, dice que la luz de la buena noticia de que Jesús salva entra en nuestro corazón y reconoce en Jesús la gloria resplandeciente de Dios. Elimina todas las tinieblas que el Dios de este mundo había puesto, y nos deja ver la gloria de Dios en Jesús. Y al entregarle nuestra vida y ser parte de esta gran obra de salvación que está realizando, Dios quiere
que ese poder que está dentro de nosotros, Dios quiere que ese poder sea evidente, que se vea, ¿sí? Todo para su gloria. ¿Y qué mejor lugar para que realmente se pueda ver el poder de Dios que en medio de una tormenta? ¿No creen? Así es que vamos a leer precisamente lo que nos dice Pablo en la segunda carta de Corintios, de capítulo 4, versículos 7 al 10, 16 al 18, y en reverencia a la palabra te invito a que nos pongamos de pie para leerla. Palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Palabra del Señor, pueden sentarse. Él dice que tenemos este tesoro, esta luz que ilumina, ¿no?, las tinieblas de nuestro corazón, que lo tenemos en vasijas de barro. Las vasijas de barro, ¿quiénes son? Nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo son? Frágiles. Los golpes y la presión las pueden despostillar, las pueden cuartear, ¿no? Inclusive hasta las pueden romper. Las presiones del sufrimiento de la vida, ya sea por enfermedad, relaciones tensas o problemas relacionados con el trabajo, con la escuela, accidentes, desastres naturales, agresiones verbales, físicas, o inclusive inconvenientes que son de la vida diaria. Por ejemplo, el estar atrapado en el tráfico y que no puedas llegar a esa cita tan importante. Son tormentas, ¿no? ¿Qué haces ahí? Y van dejando huella. Cada una de esas tormentas nos va dejando huella, nos va despostillando y eventualmente podríamos rompernos. Pero fíjate, ponte a pensar, si encontramos una vasija de barro que está constantemente siendo golpeada y no se rompe, debe de haber algo que la protege, porque no es normal. De hecho, me acordé al estar preparando el mensaje que en México, en la época de Navidad, se organizan las posadas, que son estas fiestas para recordar el peregrinaje de José y de María mientras buscaban precisamente hospedaje, posada. Son 9 fiestas del 16 al 24 de diciembre y tratas de no perderte ninguna, ¿no? Entonces es una gran tradición, diciembre de fiestas. Pero en estas fiestas las piñatas en forma de estrella rellenas de frutas son una gran tradición. Cuando era niño, estas piñatas eran hechas de ollas de barro y tenían 7 picos que representaban los 7 pecados capitales que la tradición católica sigue. Y al tú estarle pegando al palo a la piñata con los 7 pecados, estás escenificando una batalla de las virtudes contra los pecados, y cuando vences, caen frutos del cielo, ¿no? Entonces es una simbología muy bonita. Pero bueno, cuando yo tenía 6 años, mi papá consiguió trabajo en Colombia, fuimos a vivir a Cali. Y se volvió una tradición en diciembre, como allá no hay posadas, de hacer en la casa piñatas para celebrar y hacer una posada allá en la casa. Y el secreto era hacer que la olla resistiera a los golpes. El secreto era ponerle pedacitos de periódico, envolverla con engrudo, con pegamento, y estarla envolviendo y hacer una capa resistente de periódico para que a la hora de pegarle pudiera aguantar. Y ese era el chiste, hacer una buena capa para que aguantara.
Y le pegabas y la piñata no se rompía. A veces tenía que llegar un adulto a romperla. Y la verdad, ya no se hacen de barro y ha perdido algo de emoción, porque parte de la emoción era estarle pegando y ver que no te cayera un pedazo de barro en la cabeza y te descalabrara. Eso era parte de lo divertido de esta que ya, bueno, eso ya se perdió, pero bueno. La olla no tenía la capacidad para resistir los palos, pero era evidente que la capa protectora le daba esa capacidad de resistir los palos. Bueno, pues en forma similar, la vasija de barro, a vasijas de barro, nuestra resistencia a los sufrimientos, a los palos de la vida, va a ser evidente cuando vean el poder que está en nosotros, que nos hace resistir, y que ese poder no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Y al experimentar ese poder, al verlo, nos va a dar esta certeza de que Jesús puede salvarnos con su poder y nos puede dar vida eterna abundante, pero con la ventaja de que es real, porque ya lo experimentaste y que sabes que tienes el poder de Dios dentro de ti. Y esto también lo podrá ver el mundo. Esto dice la vasija de barro. Pablo, eso no lo dice, y vaya que lo constató. En la misma carta a los Corintios dice que 5 veces le dieron 39 latigazos. 3 veces lo golpearon con varas. Una vez lo apedrearon y lo dejaron abandonado. Pensaban que lo habían matado. Imagínense cómo quedó. 3 naufragios. Uno de ellos dice que estuvo en medio de alta mar día y noche. Dice que en peligros de ríos, en peligros de ladrones, de compatriotas. Dice en manos de los gentiles. Dice hasta en manos de falsos hermanos estaba en peligro. En la ciudad, en el campo, en el mar. Dice que pasó muchos trabajos, fatigas, muchas veces sin dormir, sin comer, sed, frío, hasta desnudez. Pero él nos asegura que con el poder de Dios dentro de nosotros podemos estar, como él dice, atribulados en todo, lo que significa que podemos estar presionados por todas las dificultades. Dice, pero no abatidos, sino descorazonados. Dice, podemos estar perplejos, que significa que estamos confundidos, desconcertados, sin saber qué hacer, por dónde avanzar, qué hago, qué pasos doy, cómo pienso aquí. Dice, pero no desesperados. Dice que podemos ser perseguidos, o sea, atacados, insultos, agresiones. A veces hasta mienten de ti, te levantan falsos. Dice, pero no abandonados. ¿Y cómo vamos a ser abandonados si hemos sido comprados con la sangre de su Hijo y le pertenecemos? Somos hijos de Dios. Nunca seremos abandonados. Dice que podemos ser derribados. Sufrir golpes tan fuertes que nos tumban. Una enfermedad, pérdida de trabajo repentina, ¿no? Daño en tu reputación, ¿no? Hoy con redes sociales que te pueden dañar tan fácilmente y te pueden derribar. Pero dice, pero nunca destruir, ¿no? Porque Jesús nos da la vida eterna y vive dentro de nosotros. No podemos ser destruidos, aunque muramos en esta vida. Viviremos eternamente con nuestro Señor. O sea, jamás seremos destruidos si estamos en Cristo Jesús. Cristo vive en nosotros y por eso Pablo dice, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. O sea, que vamos caminando y cargamos a través del sufrimiento a Jesús como Él lo hizo. Dice, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. O sea, que sepamos, que nos demos cuenta que Jesús vive en nosotros, que hemos sido salvados y que Él es el que nos dará este poder. Y que podremos reflejar el carácter de Jesús sin importar las circunstancias, sabiendo que un día estaremos frente a Él para su gloria. Y Pablo lo tenía tan claro que inclusive le dijo a los creyentes, tengan gozo, gócense. Y tal vez aquí vale la pena hacer un alto porque sé que es difícil, ¿no? Y no quiero estarte diciendo que pienses que estoy diciendo, hey, tu sentimiento no importa, no sufras, para de sufrir, no. Son reales, los problemas son reales, las tribulaciones son reales, causan sufrimiento, duelen, cansan, es real. Pero aún así Pablo dice, hey, puede haber gozo en medio de eso.
Y tú podrías estar pensando, y en un retiro de hombres el pastor Timoteo nos decía, bueno, pues puede ser que la matemática diga eso. O sea que sí, o sea, 1 más 1 es 2, pero a mí me da 0, ¿no? O sea, yo escucho que tengo que tener esta fe, pero aún así, honestamente me siento abatido, me siento desesperado, ¿no? Y tal vez hasta cuestiones realmente si Jesús está dentro de ti. Así que si tú estás ahí, te invito a mirar estas palabras de aliento que vamos a ver, que Pablo nos da. Él nos asegura que en medio del sufrimiento podemos llegar a vivir su poder, ese poder que está dentro de nosotros. Son palabras que te van a decir, persevera, Jesús es tu esperanza viva, ¿no? Que perseveres, Jesús es tu esperanza viva. Y las vamos a ver en Romanos 5, de 2 a 5. Dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así es que el sufrimiento te lleva a la esperanza, pero antes produce perseverancia. Otra palabra para perseverancia es este aguante, ¿no? Es resistir, aguantar haciendo lo que te corresponde para que su vida se pueda manifestar en ti, confiando en su poder, volteando a esa luz que el Espíritu Santo puso en tu corazón para que puedas ver ese poder, esa suficiencia, ese amor, que no voltees a la amargura y al resentimiento, ¿sí? Y al perseverar, haciendo lo que te corresponde hacer para que su vida se vea en ti, verás cómo su gracia te va a sostener. Dios le reveló esto a Pablo y Pablo lo descubrió en la misma carta a los Corintios, que les recomiendo que la lean toda, es la segunda carta. Dice que Pablo narra que él estuvo en el tercer cielo. O sea, él estuvo en el paraíso donde habita Dios. O sea, estuvo ahí en ese territorio. Y qué maravillas no habrá visto estando allá. ¿Por qué no escribió eso? Si lo vio, nos hubiera mandado una cartita, ¿no? Que nos hubiera dicho, oye, ¿qué viste allá? Pero la verdad es que Dios le dijo que no lo hiciera, que no lo revelara. Por eso es que no nos lo dijo. Pero además, cuando regresó, Dios le envió lo que él llama una espina en la carne, que dice que era un enviado de Satanás para atormentarlo. Y que era para que no anduviera de presumido. Y así dice la palabra, para que no anduviera de presumido. Si es que no sabemos exactamente qué fue, pero era algo que le causaba mucho sufrimiento. Y él dice, 3 veces le rogué y no me la quitó. Es más, me contestó y Jesús le dice en 2 Corintios 12, te basta con mi gracia, pues en mi poder se perfecciona la debilidad. ¿No? Y luego Pablo dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿No? O sea, la vasija de barro persevera porque el periódico la cubre. Nosotros perseveramos por la gracia y el poder de Dios que vive dentro de nosotros. Y si te sientes débil, dile, Señor, yo no puedo, soy frágil. Soy frágil como esta vasija de barro. Díselo, ¿no? Pero voy a perseverar haciendo lo que me corresponde para que tu vida se manifieste en mí, confiando en tu gracia. Señor, manifiesta tu poder en mi debilidad. Señor, en medio de este problema económico, de este trámite legal, en medio de esta soledad, de esta crisis en mi matrimonio, de esta depresión, de esta enfermedad o una enfermedad de mi ser querido, Señor, soy frágil y débil como vasija de barro, pero voy a perseverar en lo que me corresponde para que tu vida se manifieste en mí. Yo confío en tu gracia, me basta tu gracia.
manifiesta tu poder en mi debilidad. Y verás cómo Él obra también para sostenerte, ayudarte a navegar en la tormenta. Pero también verás cómo por dentro, de adentro hacia afuera, va generando el fruto del Espíritu. El amor que necesites, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Y esta perseverancia, entonces, cuando tú veas que está generando estos frutos, va a producir un carácter que es probado, que dice entereza de carácter, que es lo que la perseverancia produce, entereza de carácter. Un carácter firme, íntegro, templado en el sufrimiento con el poder del Espíritu Santo. Un carácter probado que ha experimentado este poder que Dios tiene para transformarnos. Y quienes lo experimentan dicen, no sé cómo, o sea, no sé cómo tuve la paciencia, no sé cómo tuve las palabras o el control o la capacidad de huir de esta tentación, no me lo explico, ¿no? Y dicen, yo antes no hubiera podido hacer esto, pero ahora es diferente, porque ahora lo han comprobado con el poder de Dios. Y ese es el carácter templado que va generando, ese carácter, esa entereza, y que a su vez te producirá esperanza. El saber que es real, cuando realmente ya lo empiezas a experimentar, que Jesús vive en ti, que no te va a dejar en medio del camino, que sus promesas se cumplen, te da esta esperanza en medio del sufrimiento. Y además Pablo nos dice en Filipenses 1:6, dice, yo estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Él terminará esa obra. Dice que no te va a defraudar, nunca. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo que Él nos ha dado. El mismo Espíritu que iluminó tu corazón cuando recibiste a Jesús y te convenció que Él valía la pena porque Él era el que te salvaba, sigue trabajando dentro de ti, dándote esa esperanza de que Jesús terminará la obra. Esa esperanza es la que produce gozo en medio del sufrimiento. Desde el 2007 que yo recibí a Jesús, a mí me ha tocado enfrentar tormentas en la casa, en el trabajo, en la iglesia, y la verdad es que nadie está exento. Son presiones fuertes, en situaciones inclusive donde no veía claro hacia dónde y el destino no era muy prometedor el destino. Pero he podido constatar que al perseverar haciendo lo que me corresponde para que se manifieste en mí, Él actúa y va transformándome en medio de las circunstancias. Y a veces la respuesta ha sido como la de Pablo: no te quito la espina, porque mi poder se va a manifestar en esa debilidad. Y seguimos avanzando, seguimos perseverando. Si esa es su respuesta, seguimos perseverando porque tengo esperanza, porque sé y trabaja dentro de mí y me da esa esperanza. Y ha ido trabajando ciclo tras ciclo, tormenta tras tormenta. Mi esperanza va creciendo y va siendo más real porque la he vivido. Inclusive cuando platico con gente aquí en la misma iglesia, cuando están pasando por problemas, eso es lo que les digo. Les digo, primero, si tú no tienes a Jesús en tu vida, si tus pecados te han separado de Dios, tienes que reconciliarte con Dios primero y dejar que Cristo entre en tu vida para que pueda sacarte adelante. Tienes que ser recibido por el Padre para que Él pueda trabajar dentro de ti. Separado de Dios nada puedes hacer. Y ya una vez que dan ese paso, les digo, haz lo que te corresponde hacer. Haz lo que te corresponde hacer y Jesús hará la diferencia. Persevera, confía. Él trabajará en el tiempo indicado. Y quienes hemos tenido y con quien he tenido el privilegio de poder platicar sabemos que opera y que funciona, que es real, ¿no? Y esa esperanza crece. Así es que Pablo dice, por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, porque efectivamente por fuera esta vasija de barro se va desgastando. Nuestro cuerpo físico es pasajero.
Si eres joven, de todos modos, tu vasija, créeme, se va desgastando. Y no importa, o sea, podrás hacer ejercicio, la mejor dieta, que es bueno porque eso nos prolonga y evita el desgaste acelerado en la vasija, pero finalmente la vasija se va desgastando. Así es que dice, se irá desgastando, dice, pero no nos desanimamos, porque por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Jesús nos promete que si lo seguimos tendremos vida abundante. Esa es su promesa. Y no tenemos que esperar a morir para vivir esa vida abundante. Esta transformación que empezamos a recibir, este amor, esta alegría, esta paz, esta fidelidad, son una pequeña muestra de la gran vida abundante que nos espera. Pero empezamos a vivir la vida abundante en el momento en que recibimos a Jesús. Empieza a trabajar y empezamos a tener esas probaditas de lo que realmente y la maravilla que será la vida eterna. Así es que con esta perspectiva podemos ver a las tormentas, pero ahora cara a la eternidad. Dice así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Dallas Willard, que es un pastor teólogo, que Dios le dio mucha sabiduría, y ya con esto voy a concluir. Él le dio mucha sabiduría en el tema de crecimiento espiritual y dijo una frase que resonó mucho conmigo. Dice, lo más importante en tu vida no es lo que haces, es en quién te conviertes. Eso es lo que te llevarás a la eternidad. Lo más importante en tu vida no es lo que haces, es en quién te conviertes, ese trabajo interno. Eso es lo que te llevarás para la eternidad. Y Dios trabaja en nuestra alma de una manera muy, muy especial en medio de las tormentas, ¿no? Y si tú se lo permites, va a ser para la gloria de Dios, para que sea manifestada más y más a través de ti durante todo este proceso y durante la eternidad. Amén. Así es que yo te invito, persevera. Jesús es tu esperanza viva.